Bueno, buenas tardes. Lo primero que hay que hacer es daros la bienvenida a todas las personas que vinisteis hoy aquí a escuchar al invitado que tenemos hoy, que no es ni más ni menos que Pablo Alcántara. Yo no voy a hablar de su currículum aquí, porque no venimos a hablar de currículums, venimos a escucharlo y que nos cuente cuál es el contenido de este libro que nos trae hoy aquí, ¿no? Vale, este acto es una colaboración que hacemos entre el Concello Cultural La Rexia y la Asociación Republicana Cabupeñis Cristino García. Colaboración que non é la única, por aí hai carteles de cosas que hicimos xuntos. Les puertas de La Rexia siempre están y van a seguir abiertas para este tipo de colaboraciones, de iniciativas, etc., ¿no? O sea, que non é la primera actividad y no será la última. Nosotros préstanos mucho en marcar esta relación que tenemos, ¿no?, entre estas dos asociaciones, dentro de un papel de agitadores sociales, culturales y políticos, ¿no? Aquí en Carreño, en Candás, y siempre en el ámbito de la justicia social y de los derechos humanos. Tengo lo escrito porque ya que cuando acabo de hacer estas presentaciones así, siempre me quedo con la sensación de que se me queden cosas en el tintero, y no que yo ya había de ellas cosas que quería decir, que no se me quedara ninguna, ¿no? Y hoy Pablo Alcántara va a presentarnos un aspecto y una parte del relato veraz de la llamada memoria histórica de Asturias, ¿no? O sea, circunscrita en este caso a Asturias. ¿Y por qué digo memoria histórica así como si lo entrecomillase? A veces el término, de manido por muchas personas y menospreciado por el fascismo, diluye el significado y se enmaraña entre los debates hacia los que nos quieren llevar muchos medios de comunicación y poderes económicos y políticos que yo creo que todos y todos conocéis de sobra, y que están interesados en que no se sepan detalles sobre la cruel represión acontecida durante la dictadura y aún una vez muerto el dictador. Memoria histórica, la memoria que nos negaron y silenciaron los golpistas del 36 con una dura y feroz represión posterior que duró una larga dictadura, y la historia y el relato falso que escribieron los que se impusieron por las armas contra un gobierno legítimo y que ahora vuelven a imponer los herederos de aquellos fascistas golpistas, o están intentándolo al menos, y consiguiendo bastante en muchos casos. Decía, los herederos de aquellos fascistas golpistas que nunca abandonaron las esferas de poder a pesar de una supuesta transición democrática nunca completada y bastante blanda, demasiado blanda, diría yo, con el régimen de terror político de la dictadura. Bueno, no me quiero extender, doy paso a Pintos de la Asociación Republicana Cristina, si quieres decir unas palabras de introducción, pero no quiero dejar de traer una frase que me dijo una persona ya va tiempo, una mujer concellala, que hablamos, cuando yo era concellal, hablamos sobre temas de memoria histórica, y ella era fía de un represaliado franquista para la zona del oriente de Asturias, y que siempre me pareció una frase de lo más acertado que había oído nunca, ¿no? Ella decía que no dejen de decirnos que dejemos de remover el pasado y que pasemos página, pero para pasar una página primero hay que leerla, muy importante, ¿no? Estamos seguros de que Pablo hoy va a ayudarnos a leer una página más de nuestro pasado, silenciado, sepultado por el falso relato del fascismo. Bueno, un par de cosas previas. La presentación de este libro hoy aquí, Pablo, y un poco la consecuencia de la terquedad y la cabezonería de una persona que nos acompaña, que es Esther, que lleva tiempo diciéndonos hay que ver a Pablo porque no sé qué y tal. Bueno, pues ya tenemos a Pablo, por cierto, y bueno, siempre es bueno que alguien empuje para que se hagan cosas, ¿no? Y la segunda cosa previa que os quería transmitir, nuestra asociación, cada vez que organizamos alguna cuestión de ese tipo, siempre tenemos el mismo objetivo. El objetivo y la promulgación, la constitución de la Tercera República en este país. Trabajamos fundamentalmente en esa dirección. Todo lo que hacemos como asociación tiene ese objetivo.
y muy breve además de esto. Creemos que es muy necesario que este tipo de actos, de presentación de trabajos que hablan sobre lo que aconteció en este país desde el año 1936 hasta la muerte del dictador, que se conozca en sus términos reales y no con el relato que nos vinieron contando paulatinamente y machaconamente, y que siguen queriendo hacerlo, ¿no? El 14 de abril ahí arriba, cuando hacemos el homenaje, hablábamos precisamente de cómo la burguesía y el fascismo se apoderaron de las instituciones y se apoderaron de las estructuras del Estado y crearon un sistema en el cual todavía siguen perviviendo y conviviendo, y me imagino que anhelando de alguna manera recuperar ese espacio que tuvieron que ceder más bien por la presión de potencias extranjeras, que fueron los que, digamos, pactaron esa transición pacífica. Y os recomiendo un documental que se titula Lesa Humanidad, que nos dice la intervención, o que nos sitúa la intervención de embajadores norteamericanos y de la socialdemocracia alemana, cómo fueron influyendo en el final de la vida del dictador para hacer esa transición en combinación con algunas fuerzas que se denominaron fuerzas políticas de izquierdas, y que al fin y al cabo lo que fueron instrumentos para que esa transición se hiciera sin que hubiera mucho cambio del estatus de los que manejaban los resortes de este país. Por tanto, trabajos como los que está, como Pablo y otra gente, son absolutamente necesarios, y a mí pues me sabe mucho que con la cabezonería y el tesón de Esther tengamos la oportunidad de escuchar lo que Pablo nos puede contar. Gracias. Jesús y miembro de FAMIR, de la Federación Asturiana de la República. Nosotros trabajamos muy en contacto con FAMIR, siempre tenemos mucha colaboración, y hoy, bueno, pues él está bien en representación, que supongo que algo nos querrá hacer. Sí, nada, unas muy breves palabras, porque lo importante es que Pablo empiece a contarnos lo que viene a contarnos interesante, y simplemente saludar desde la Federación Asturiana de la República, FAMIR, dar un saludo y agradecer esta asistencia que demuestra un interés por esta temática, que es lo que a nosotros nos mueve a editar libros como este y otros que hemos editado, que es esta mala costumbre que tenemos de editar libros para contar las cosas y que queden escritas, para que nadie le quede duda de cómo son las cosas, y sobre todo libros hechos por gente con peso en cuanto a cómo lo relata, cómo lo investiga y cómo lo transmite. Entonces este tema de la Legión Cóndor es un asunto que siempre nos tuvo mucho interés, porque la Legión Cóndor, mucha gente sabe que existió la Legión Cóndor, pero Cóndor es Guernica, y muy poca gente se da cuenta que la Legión Cóndor machacó todo el norte de España, aparte de otras partes del territorio en conflicto, y muy especialmente Asturias, por muchas razones. Una de ellas es que cuando cayó el resto del frente norte se concentró todo el fuego aquí, y muy poca gente sabe realmente lo que ocurre. Entonces tenemos un interés especial en que esto quedase por escrito y que se difundiese, es decir, que hacer un trabajo de difusión colectivo de este tipo de temas. Entonces nos hizo mucha ilusión el contactar con Pablo y que Pablo cogiese el encargo, pues sabemos que él también tiene interés, que tenía ya material junto con Pablo Corral, y bueno, es un proyecto que estamos muy ilusionados y estamos muy contentos de que la gente esté demostrando el interés que está dando por el tema. Y sin más, pues yo ya callo y Pablo para adelante. Oye, este algo. Yo creo que se escucha bien así a voz, ¿eh? Voy a dejártelo por si acaso. Vale. ¿Me escucháis, no? Bien, ¿no? Sí, creo. Si no, pues cojo el micro y ya está. Bueno, primero agradecer al colectivo La Resia, ¿no? Y a los compañeros de la asociación Caupeñas, Cristiano García, ¿no? Y bueno, obviamente a FAMIR, ¿no? Por permitirme, ¿no? Dar esta charla aquí en Candás, que la verdad que es un privilegio, ¿no? Poder estar aquí con tanta gente, ¿no? Un espacio tan bonito y, ¿no? Con tanto significado. Y bueno, pues como bien han dicho los compañeros, pues vengo a hablar, ¿no? Sobre la publicación que hemos editado, ¿no? Junto con FAMIR, con la Federación Asturiana Memoria y República, la Legión Cóndor antes Asturias que Guernica, ¿no? Ahora vamos a explicar, ¿no? El por qué
de ese subtítulo, ¿no? Que igual en el país, en Euskadi, ¿no? Igual nos tirarían piedras, pero obviamente tiene su razón de ser, ¿no? Lo primero, bueno, os mostrar una serie, ¿no?, de fotografías que también pues, a la gente le suele impactar, le suele interesar, ¿no? Y fotografías, muchas de ellas inéditas, ¿no?, que nos han publicado hasta que ha salido este libro. Lo primero, bueno, un poco poner en contexto a la gente, ¿no?, de lo que es la Legión Cóndor y dónde actuó, para luego sí que hablar obviamente de lo que hemos venido aquí a charlar, que es sobre la Legión Cóndor en Asturias. Lo primero, explicar, ¿no?, ¿qué fue la Legión Cóndor? Pues eso, ahora Jesús lo decía, ¿no?, mucha gente, ¿no?, conocerá lo que es la Legión Cóndor por el tema, ¿no?, de Guernica, el bombardeo de Guernica, el famoso cuadro de Picasso. Pero bueno, la verdad que fue el apoyo, ¿no?, de los nazis y de los fascistas italianos, ¿no?, a la España sublevada, ¿no?, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Y bueno, luego posteriormente la España franquista fue muy importante, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿no?, cómo hay discursos, ¿no?, bueno, desde hace muchos años, ¿no?, de esa historiografía revisionista, ¿no?, que dice que bueno, la ayuda de España, o sea, la ayuda alemana o fascista no fue tanta, o que bueno, o que Franco nos sacó de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente la ayuda a la Legión Cóndor, ¿no?, de esta unidad aérea aquí en el suelo español, pues demuestra, ¿no?, el total apoyo, ¿no?, de los alemanes y de los italianos a los fascistas, ¿no?, a los franquistas españoles. De hecho, hubo diferentes investigaciones, ¿no? Hay un libro muy interesante, si os interesa el tema, que se llama La guerra como aventura, de una historiadora alemana. De hecho, bueno, en el libro aparece un poco pues, toda la historiografía que ha habido hasta el momento sobre el tema. Y la verdad que los primeros libros sobre el tema de la Legión Cóndor en la guerra civil, bueno, la guerra de España, perdón, en la guerra de España, son sobre todo de historiadores alemanes primero, ¿no?, porque el acceso a las fuentes documentales era bastante difícil aquí en nuestro país. Y bueno, pues esta historiadora habla de que hubo hasta 20.000 soldados de la Legión Cóndor en suelo español, ¿no?, entre octubre de 1936, que es cuando se crea esta Legión Cóndor, y abril de 1939, que es cuando acaba la guerra. De hecho, realmente la actuación de los alemanes se da mucho antes de esta creación de la Legión Cóndor. De hecho, el primer puente aéreo de la historia, es decir, pasar soldados de una zona a otra de un territorio mediante aviones, fue aquí en el suelo español, entre Marruecos y Andalucía, ¿no? De hecho, seguramente sin esta ayuda, sin este puente aéreo realizado por los alemanes, la guerra seguramente hubiera ido por otro camino, porque los republicanos estaban, ¿no?, en el estrecho de Gibraltar, estaban impidiendo el paso a través de los barcos, y se trasladaron miles y miles de soldados de Marruecos, ¿no?, controlado por los golpistas, hacia Andalucía para, digamos así, tomar Madrid, ¿no? Y esto ocurrió en el verano de 1936, ¿no?, después del golpe de Estado, fracasado en algunas zonas del Estado. Y digamos que bueno, eso, en octubre de 1936 se crea esta unidad aérea, esta Legión Cóndor, y digamos que participa en estas fechas, entre octubre del 36 y abril de 1939, más de 800 aviones de la Legión Cóndor en nuestro país, estando normalmente en los aeródromos de una forma continuada entre 100 y 150 aviones de esta Legión Cóndor. Esta fotografía, bueno, que no he explicado, yo, bueno, en la investigación, sobre todo, bueno, la hice en el archivo del Ministerio del Aire, que está en Madrid, en Villaviciosa Salou, en un castillo muy bonito del siglo XVIII, donde ahí están todas las partes de la Legión Cóndor, donde, bueno, está el día en que bombardean, la cantidad de bombas que utilizan, donde bombardean, o sea, tenemos, de hecho, en el libro aparece el listado, ¿no?, de todos los bombardeos que realiza la Legión Cóndor en Asturias. Y eso, en Madrid, bueno, luego también en archivos en Alcalá de Henares, en el Archivo Militar de Ávila, que también lo conocerá mucha gente que ha investigado temas de la guerra civil en Asturias. Y también, pues bueno, fuimos gracias a la ayuda que obtuve de FAMIR y a la ayuda del Principado y del Gobierno de Asturias, pues pude ir a los archivos alemanes, ¿no?, a Alemania, al Archivo Militar de Friburgo, que es el principal archivo de la Fuerza Aérea. Y bueno, pues yo iba ilusionado creyendo encontrar pues algunas cartas o algunas referencias a la Legión Cóndor en Asturias. Contacté con la historiadora esta que os hablaba antes, preguntándole, oye, ¿qué hay? Porque claro, yo no sé alemán, pues claro, pues obviamente intentas ir un poco con lo que pueda haber allí para investigar y ir a punto fijo, porque también pues vas unos días. Y esta historiadora justo me contestó cuando estaba en Alemania y me dijo que la mayoría de archivos sobre la Legión Cóndor habían sido destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, pero lo que me encontré allí sobre todo fueron álbumes de militares de la Legión Cóndor que habían venido aquí a España y habían hecho fotografías, pues tanto de la vida cotidiana de los soldados como, ahora veremos, fotografías de destrucción. Y bueno, esta fotografía
que posan con un avión, con un Heinkel 111, si no me equivoco, que es uno de los principales aviones de bombardeo que se utilizan en la guerra civil, tanto en Asturias como por ejemplo también en Guernica. Y también esta fotografía, que es de Hugo Sperrel, que fue uno de los jefes de la Legión Cóndor aquí en España, y también tuvo una importancia en Asturias, y con Franco, ¿no? Con una fotografía aquí con Franco, y donde bueno, esta fotografía demuestra, y luego también fuentes documentales en el libro demuestran que las autoridades franquistas conocían, ¿no?, la actividad de la Legión Cóndor, porque bueno, ha habido mucho debate, ¿no?, sobre si Franco, bueno, o los dirigentes golpistas conocían lo que hacían los alemanes, por ejemplo en Guernica o aquí en Asturias. En el libro aparecen diferentes cartas que se cartean, ¿no?, estas autoridades alemanas, también italianas y españolas, donde pues hablan de qué objetivos bombardear, qué objetivos tomar militarmente, y ahí se ve como, por ejemplo, en el caso asturiano, pues hablan, por ejemplo, del tema de tomar Asturias, de defender Oviedo, ¿no? Ahora explicaré, ¿no?, que Oviedo pues, se puso al lado de los golpistas en la guerra civil, y digamos defender Oviedo, ¿no?, de las tropas republicanas, y digamos que, bueno, pues está claro que obviamente las autoridades franquistas conocían, ¿no?, lo que estaban haciendo las autoridades alemanas e italianas y los bombardeos que estaban provocando, y obviamente esta relación fue muy importante, no solo con este hombre como Hugo Sperrel, sino también, imagino que conocéis a Barón Rojo, aparte del grupo de música. Barón Rojo fue uno de los principales ases de la aviación en la Primera Guerra Mundial, y uno de sus familiares, un primo suyo, von Richthofen, estuvo aquí también en suelo español participando en la Legión Cóndor, y aparece también en el libro. De hecho hay unos diarios suyos de von Richthofen, lo que pasa es que no hablan mucho de Asturias, pero hablan de cómo la participación que llevan a cabo aquí la Legión Cóndor, ¿no?, que obviamente los alemanes no estaban aquí por puro altruismo, los alemanes estaban aquí porque querían utilizar sus aviones para luego, obviamente, ¿no?, en suelo europeo, ¿no?, luego en la Segunda Guerra Mundial, utilizarlos, ¿no?, en Londres, en diferentes ciudades para bombardear, ¿no? De hecho, eso, la guerra, por eso yo hablo de guerra de España, porque la guerra civil o guerra de España, como habla también la historiografía, hay que incluirla dentro del contexto internacional, ¿no?, de auge de los fascismos, de luego tenemos la Segunda Guerra Mundial, y obviamente los alemanes estaban utilizando nuestro suelo, el suelo español, ¿no?, y las diferentes ciudades y pueblos republicanos para bombardear salvajemente y utilizar sus aviones para ver qué podían hacer, no solo contra los militares, sino contra la población civil, ¿no? Bueno, antes de entrar ya en el tema de Asturias, que es lo que hemos venido a hablar, sí que quería hacer una pequeña, ¿no?, hablar un poco de las principales actuaciones de la Legión Cóndor en suelo español, ¿no? Estas fotografías las encontré en esos álbumes que os comentaba anteriormente, de soldados alemanes, y son fotografías de Guernica, Durango y de Eibar, ¿no? Pues eso, la destrucción que provocaron los aviones de la Legión Cóndor. Como antes expliqué, la Legión Cóndor aquí actuó desde octubre del 36 hasta abril de 1939, y participó en los principales campos de actuación de la guerra de España, ¿no? Primero, de hecho, bombardeos en Madrid, ¿no? De hecho, en Madrid se ha sacado también un libro muy interesante sobre el Madrid bombardeado, con un mapa muy interesante sobre los diferentes barrios en los que bombardearon. No bombardearon casualmente Barrio Salamanca. O sea, aquí también vemos la cuestión de clase, ¿no?, que también es importante. De hecho, luego hablaré de Trubia, ¿no?, que tampoco solo bombardean los barrios obreros. Bueno, eso, los bombardeos sobre Madrid, muy famosos, el número 36, bombardeos sobre Albacete, que estaba en las brigadas internacionales. Luego, obviamente, ¿no?, en las batallas de Brunete y Jarama participa la Legión Cóndor, la aviación italiana. Luego, pues obviamente, ¿no?, en abril de 1937, pues los famosos bombardeos sobre Guernica y Durango, ¿no?, le provocan una gran destrucción, los bombardeos sobre el territorio vasco. Luego, obviamente, ¿no?, después, cuando acaba la guerra civil aquí en el frente norte, ¿no?, el 21 de octubre de 1937, cuando toman Gijón y Avilés, pues luego también los bombardeos sobre Cataluña, sobre Valencia, sobre Alicante. O sea, que ningún ciudad o pueblo republicano, ¿no?, se salvaba, ¿no?, de la actuación de la Legión Cóndor. Incluso pueblos que no estaban, bueno, de hecho Guernica, por ejemplo, no era una zona militar. Guernica fue por su simbolismo político, ¿no?, que el simbolismo que tenía para el nacionalismo vasco. Y luego, por ejemplo, bueno, hay un documental que es muy interesante que se llama Operación Estuca, sobre una operación que hizo la Legión Cóndor bombardeando 3 pueblos de Castellón, que no eran objetivos militares, pero que querían bombardearlos para utilizarlos frente a población civil, ¿no? Y bueno, pues la cantidad de víctimas, ¿no?, que provocaron estos bombardeos, no solo a militares sino a civiles, pues fue inmensa, ¿no? Y bueno, pues digamos que la Legión Cóndor participó en todas estas acciones hasta el final de la guerra civil. Incluso después de terminar la guerra hubo aviones de la Legión Cóndor que se quedaron para el ejército franquista, porque obviamente
el ejército no tenía prácticamente aviones, ¿no? Y bueno, la Legión Cóndor prestó aviones al ejército franquista para, digamos, modernizar su fuerza aérea. No por una caridad, sino que luego obviamente pues el franquismo pues apoyó, ¿no?, al nazismo, la famosa División Azul, también el tema del Wolframio, o sea que no fue una ayuda sin más, ¿no?, sino que fue a cambio de muchas contraprestaciones. Bueno, yendo ya al tema asturiano, que es lo que me he venido a hablar aquí. ¿Por qué antes Turbia que Guernica? Pues porque, bueno, como si os hago un pequeño, ¿no?, contexto, ¿no?, sobre la guerra de España aquí en Asturias. El 18 de julio de 1936 se da el golpe de Estado. En la mayoría de Asturias no triunfa, ¿no? En Gijón, Avilés, tanto las milicias obreras como los republicanos consiguen, ¿no?, trocar el golpe. En Gijón tardan un poco, ¿no?, por el famoso intento de tomar el asalto el cuartel de Simancas, pero Oviedo, por el general Aranda, pues digamos que Oviedo se pone al lado del ejército franquista, de los sublevados. Aunque primero general Aranda dice que está con los republicanos, pero cuando mandan a miles de mineros a luchar a Madrid dice no, yo estoy con los sublevados realmente, ¿no? Y digamos que Oviedo se pone del lado de los franquistas el 18 de julio de 1936. Y la Legión Cóndor tiene un papel muy importante en estos primeros meses, porque los republicanos intentan tomar Oviedo, es una de las principales contiendas, ¿no?, en esos momentos entre julio del 36 y finales de ese año. Y la Legión Cóndor tiene un papel muy importante en mantener Oviedo del lado de los sublevados. De hecho, el primer bombardeo, aunque hay bombardeos del ejército franquista en Gijón ya en el verano del 36, incluso con barcos, el famoso almirante Cervera, ¿no?, bombardean sobre Gijón ya en el verano del 36, pero el primer bombardeo de la aviación nazi, ¿no?, de la Legión Cóndor como tal, es el 19 de octubre de 1936, es este parte de la aviación. Estos son los partes que os decía anteriormente, donde se explica eso, las ciudades cómo bombardean, cuántos kilos de bombas utilizan y demás, ¿no? Y ahí pone eso, frente a Asturias, y hablan de la precisión de los bombardeos, de las bombas que utilizan, ¿no? Por eso sabemos con precisión las actuaciones de la Legión Cóndor aquí en Asturias. Según estos partes, ¿no?, de la Legión Cóndor, en el libro aparece una tabla de bombardeos, hay unas 122 actuaciones de la Legión Cóndor aquí en Asturias entre octubre del 36 y octubre del 37, que es cuando acaba la guerra aquí en nuestra región. O sea, durante un año bombardean en 122 ocasiones, una vez cada 3 días. Y sobre todo se circunscriben entre octubre del 36 y diciembre de 1936, que bombardean sobre todo sobre el frente de Oviedo. Y luego, iré un poco más después a hablar de ello, entre agosto del 37 y octubre del 37, que es cuando es la ofensiva sobre Asturias que antes decía Jesús, cuando ya, digamos, Euskadi, Santander, caen en manos de los franquistas y ya pues tienen que tomar Asturias, ¿no?, definitivamente en el frente norte. Entonces, aparte de bombardear sobre el frente de Oviedo, pues uno de los objetivos que se toman los franquistas y los sublevados es Trubia, ¿no? Trubia obviamente lo conocemos, tiene una fábrica de armas muy importante, ¿no?, fundamental, ¿no? De hecho, ya en la revolución del 34 es muy importante, ¿no?, para los revolucionarios cuando la toman y la utilizan, ¿no?, para sus objetivos. Y los franquistas, pues obviamente le daban mucha importancia, ¿no? Digamos, de hecho, los bombardeos sobre Trubia se producen el 18 y el 28 de diciembre de 1936 sobre la propia población. Y en un primer momento están discutiendo qué hacer si bombardear o no la fábrica. En un primer momento sí que hablan de bombardear la fábrica, que es este parte, pero luego deciden no bombardearla. ¿Por qué? Porque obviamente cuando los franquistas los sublevados, ¿no?, tomaran Trubia, pues obviamente iban a utilizar la fábrica para sus intereses, ¿no? Pero la población sí que la bombardean, ¿no? Como explicaba antes, el 18 y el 28 de diciembre de 1936, o sea, 4 meses antes que el bombardeo de Guernica, bombardean sobre Trubia y provocan una gran destrucción, sobre todo sobre las barreras obreras cercanas a la fábrica. Y el primer bombardeo del 18 de diciembre del 36 provocan 4 muertos, según los datos que tenemos, y el siguiente bombardeo, el 28 de diciembre del 36, provocan 3 muertos y centenares de heridos. De hecho, aparte de las noticias que hay en la prensa sobre los bombardeos de Trubia, y bueno, estas fotografías son de Trubia, son de la Biblioteca Nacional. De hecho, si entráis en internet, si estáis interesados, en la Biblioteca Nacional tenéis una hemeroteca bastante importante sobre la guerra civil, y hay fotos, por ejemplo, de Avilés, de Gijón, de los bombardeos,
Y estas fotografías estaban ahí, lo que pasa que no sé por derechos de autor o por qué, no se podían ver online. O sea, desde casa podéis ver las fotos de Avilés y de Gijón, pero estas de Trubia se podían ver y las tuvimos que pedir, ¿no? Y aquí veis eso, esta es otra fotografía de Trubia, la gran destrucción sobre el pueblo. Y al fondo está la fábrica de armas, que la fábrica de armas la dejaban intacta, ¿no? Y provocan eso, una gran destrucción. De hecho, incluso como anécdota, la gente que estaba encarcelada, ¿no?, en la prisión ahí en Trubia, pedían que fueran trasladados a Oviedo por el temor a que fueran asesinados por estar en la prisión. También bombardean el cuartel de la Guardia Civil en Trubia y provocan una gran destrucción, pero como veis, esta es la foto de la fábrica de armas. La fábrica de armas la dejan completamente intacta, ¿no? De hecho, hay fotografías del interior de la fábrica que está completamente intacta. Entonces digamos que por eso es el subtítulo del libro, ¿no? Antes Trubia que Guernica, porque 4 meses antes del famoso bombardeo sobre Guernica, es verdad que obviamente los bombardeos de Guernica pues hubo muchas más víctimas, ¿no? Pero para mí es importante recalcar, ¿no?, que de hecho mucha gente no lo sabe, ¿no?, que sobre Trubia, ¿no?, y sobre diferentes pueblos y ciudades asturianos bombardearon 4 meses antes que en Guernica, ¿no?, que es nuestra población, la población vasca. Y yo creo que es importante no saberlo y reconocerlo. Aquí está la noticia que os explicaba antes, ¿no?, sobre bombardeos sobre Trubia, ¿no?, que aparecen en la prensa republicana. Y bueno, digamos que entre enero y agosto del 37 hay algunos bombardeos y sobre todo vuelos de reconocimiento sobre Asturias, porque claro, los nazis no solo bombardeaban, sino que también hacían vuelos de reconocimiento. De hecho, en el libro, y bueno, ahí terminamos una fotografía en la presentación, hacían vuelos de reconocimiento y fotografías sobre los objetivos que querían bombardear, ¿no? De hecho, por ejemplo, también hacen análisis sobre los aeródromos republicanos, por ejemplo, el aeródromo de Carreño. Hay un informe de la Legión Cóndor donde hablan de los diferentes aeródromos que tenían los republicanos y que eran objetivos a bombardear, ¿no? Y digamos que eso, entre enero y agosto del 37 no hay bombardeos, pero sí que hacen sus vuelos de reconocimiento para reconocer y dónde bombardear, ¿no? Por ejemplo, también fábricas, los puertos también, que era muy importante, y demás. Y bueno, esta fotografía, que es la fotografía de hecho de la portada del libro, pero lo que pasa que de frente es de un bombardeo que hay sobre la fábrica de Camsa en Gijón, a las afueras de Gijón, en agosto del 37. Y digamos que, bueno, ahí veis la destrucción importante que se hizo y demás, ¿no?, los objetivos que tenían, de hecho, las fábricas y demás. Esto es de la prensa alemana, de la prensa nazi, donde es un mapa sobre la ofensiva sobre el frente norte de Asturias. O sea, para que veáis que el tema de la guerra de España, en Asturias fue muy importante, no solo para las propias autoridades franquistas o las autoridades republicanas, sino también para los propios nazis, ¿no?, que la prensa aparecían noticias, ¿no?, sobre el tema de bombardear sobre Asturias, el tema de eso, de llevar a cabo una ofensiva sobre Asturias, porque sabían la importancia de Asturias, ¿no?, la importancia no solo simbólica, ¿no?, de capital político, ¿no?, pues las razones del 34 y demás, sino también porque Asturias, pues todas sus fábricas, toda la minería, o sea, era muy importante Asturias tanto para los republicanos como para los franquistas, y bueno, se convirtió en un objetivo muy importante y primordial, ¿no? Esto es lo que os decía anteriormente, ¿no?, que los franquistas hacían vuelos de reconocimiento y hacían fotografías aéreas, ¿no?, donde, bueno, pues por ejemplo esto es de San Juan de Nieva, y hacían unas fotografías de la playa, de las diferentes fábricas, y eso, pues ponían redondeaban, ¿no?, los objetivos que querían bombardear y demás. Esto los encontramos en el archivo del Ministerio del Aire, que está en Madrid, bueno, las afueras de Madrid, y encontramos 10 fotografías como esta, también de Gijón, del frente de Oviedo. Y digamos que eso es una fotografía de precisión, ¿no?, de los objetivos a bombardear, y es una foto hecha el 7 de mayo del 37, o sea, como unos meses antes de la ofensiva sobre Asturias, que se produce en agosto del 37, o sea que digamos que ya estaban preparando el terreno, ¿no?, para bombardear y ver qué iban a bombardear y demás. Bueno, digamos que eso, que se pone a bombardear, ¿no?, en agosto del 37 y no paran, o sea, los bombardeos son prácticamente diarios. En eso, en el libro aparece una tabla de bombardeos, y los bombardeos son prácticamente todos los días, ¿no? Bombardean, pues eso, sobre Gijón, sobre Avilés. Esto es una fotografía, ¿no?, de Cangas d'Onís. Cangas d'Onís, de hecho, lo llamaron, ¿no?, el Guernica asturiano, lo decía la prensa, no solo la prensa republicana, sino también incluso la prensa internacional. Yo encontré una noticia de la agencia Reuters, que es muy conocida, donde hablaban del Guernica asturiano, ¿no?, refiriéndose a... Esta es una fotografía de la Biblioteca Nacional, y en el reverso de la fotografía ponía destrucción provocada por los rojos. En la mayoría de fotografías, ¿no?, de la destrucción de los bombardeos de Legión Cóndor, se habla de eso, ¿no?, de la destrucción provocada por los rojos, y luego hablaré de Queipo de Llano,
pero bueno, los franquistas culpaban, ¿no?, a los mineros y a los bolcheviques, ¿no?, de la destrucción que estaba provocando, pues eso, en Cangas de Onís, en Campo Caso. Y bueno, pues es una fotografía de la entrada de las tropas franquistas en octubre del 37 en Cangas de Onís. Y es curioso porque, si os fijáis en la foto, no solo hay sublevados cristianos y nacionalcatólicos, sino que también hay tropas moras, ¿no? Hay tropas moras, que es algo que se ha obviado un poco en el tema de la guerra civil, la importancia de las tropas moras en la toma de Asturias, de la vanguardia asturiana. De hecho, bueno, me hicieron una entrevista para el libro en la TPA, y uno de los que me entrevistó me comentó que se hicieron incluso homenajes, ¿no?, a las tropas moras en el Monte Naranco, cuando acaba la guerra de España aquí en Asturias. Y digamos que la Legión Cóndor tiene un papel primordial, ¿no?, en tomar todos los pueblos. De hecho, claro, os fijáis, ¿no?, la orografía que tiene Asturias, de montañas, también la resistencia, ¿no?, de las tropas republicanas. Aquí, pues eso, antes se hablaba, ¿no?, del 34, o sea, aquí la gente estaba acostumbrada, ¿no?, a luchar, a enfrentarse a la Legión, enfrentarse a la Guardia Civil, al Ejército, y pues obviamente necesitaban a la Legión Cóndor, ¿no?, para tomar Asturias. De hecho, antes os decía que normalmente la Legión Cóndor suele tener entre 100 y 150 aviones en un mismo instante, ¿no?, en suelo español. Pues en el momento de tomar Asturias utilizan, de esos 100, 150 aviones, 115 los utilizan aquí en Asturias. Los llevan al aeródromo famoso, ¿no?, de la Virgen del Camino, en León, y también al aeródromo de Navia, porque Navia la habían tomado, ¿no?, los franquistas, un aeródromo controlado por españoles, por los franquistas españoles, ¿no? Y bueno, desde Navia, también algunos aviones los llevan a Vitoria, pero bueno, sobre todo desde León y desde Navia bombardean, ¿no?, pues eso, primero, pues eso, Cangas de Onís, Campo Caso, Colunga, también provocan una gran destrucción, la famosa batalla del Mazuco, ¿no?, donde utilizan hasta más de 70 aviones entre el 2 y el 12 de septiembre de 1937, ¿no?, la famosa batalla del Mazuco. Esto es otra fotografía de Cangas de Onís, o sea, para que veáis la destrucción, ¿no?, que provocaron la Legión Cóndor, ¿no?, en suelo asturiano. Otra foto de Cangas de Onís. Esta es una foto de Colunga, o sea, para que veáis, ¿no?, la destrucción que provocó la Legión Cóndor. Luego entraré un poco más en detalle, ¿no?, sobre cuánta destrucción provocó, ¿no?, la Legión Cóndor en Asturias. Pero obviamente, ¿no?, sin este apoyo, ¿no?, de la aviación nazi en nuestra región, los franquistas obviamente era muy difícil, ¿no?, tomar Asturias, ¿no?, por lo que explicaba anteriormente. Y está claro, ¿no?, el apoyo que tuvieron fue primordial para los franquistas, para los sublevados, ¿no? Y bueno, pues también Campo Caso, ¿no?, hubo bombardeos, ¿no?, de hecho, por ejemplo, eso en Avilés, ya en agosto del 37 bombardean. Hay un famoso bombardeo el 27 de agosto, ¿no?, de 1937, donde bombardean sobre toda la ciudad. Luego también el 19 del 37 bombardean sobre el ayuntamiento, que luego hay una fotografía, que es ya más conocida, esa fotografía del ayuntamiento bombardeado. Pero eso, bombardean sistemáticamente. Campo Caso provocan hasta 30 víctimas en un solo día, en un bombardeo que hay en octubre de 1937, ¿no?, casi al acabar la guerra, aquí en suelo asturiano. Esta es una fotografía de Pendones, que es un pueblo cerca de Campo Caso, o sea, para que veáis, ¿no?, la magnitud de la destrucción, ¿no?, por parte de la aviación nazi en suelo asturiano. Esto, bueno, es una fotografía de Gijón. Gijón también fue un objetivo primordial, ¿no?, para tomarlo, ¿no? Claro, aquí estaba el gobierno asturiano, el Consejo Soberano de Asturias y León. Y digamos que también el puerto del Musén, ¿no?, era muy importante. De hecho, la Legión Cóndor lleva a pique muchos barcos, ¿no?, de barcos republicanos, también sobre Avilés. Y digamos que, bueno, este es el famoso Palacio de Ribera Gijedo, que está ahí en el centro de Gijón, alrededor del ayuntamiento. Y bueno, pues como veis, lo dejan completamente destrozado. O sea que los objetivos de la Legión Cóndor no solo eran militares, sino también, pues, los civiles, las instituciones republicanas. De hecho, aunque seguramente la cifra sea mayor, pero la Legión Cóndor provocó entre 200 y 400 víctimas civiles y militares aquí en Asturias, ¿no? Digo lo de que seguramente sea mayor porque la cifra de 200 la dio, hay una base de datos de la Universidad de Oviedo sobre la guerra civil y la represión franquista, y bueno, según esa base de datos que yo estuve analizando, pues se habla de más de 200, pero yo luego viendo la prensa de la época, viendo partes republicanos y demás, la cifra es mucho mayor. Lo que pasa es que muchas veces no te ponen los nombres de las personas, entonces es difícil cuantificar, ¿no? Pero vamos, la cifra yo creo que seguramente sea mayor y es algo también a profundizar en un futuro. Pero es bastante difícil, ¿no?, a veces, porque la prensa pues te habla de 30 muertos, pero no te dice los nombres de las personas. Luego eso, pues a veces cuando los enterraban no ponía
o sea, por qué la causa, ¿no?, de la muerte de esas personas, etcétera. Pero bueno, más o menos son esas cifras aproximadas, ¿no? Esta es la foto del Ayuntamiento de Avilés, que lo bombardean el 19 de septiembre del 37 y bueno, lo dejan destrozado, ¿no? Y digamos que bueno, la destrucción fue brutal, tanto pueblos, ciudades, republicanos asturianos, o sea, nadie se salvó, ¿no?, del terror de los franquistas y del terror de la Legión Cóndor, si estaba del lado de los republicanos. Y digamos que la destrucción fue brutal, ¿no? Y bueno, tiraban de hecho, de los bombardeos de Trubia se habla de que tiraron 82 toneladas de bombas, ¿no? O sea, para que veáis la magnitud de la destrucción de la Legión Cóndor en suelo asturiano. Esta es fotografía de la Avilés, de la calle del Sol, o sea, para que veáis. En el libro aparecen un montón de fotografías de bombardeos, de cómo dejaron diferentes ciudades y pueblos republicanos. Bueno, otro tema interesante que me interesaba, ¿no? Yo no soy especialista en historia militar, me interesa más la historia civil y social, y bueno, creo que también es importante, ¿no?, a la hora de hablar de las guerras, no solo hablar de los temas militares, ¿no?, sino hablar de la historia civil, ¿no?, de cómo el pueblo, ¿no?, cómo sufrió el pueblo, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿no?, todo el horror del genocidio en Gaza o todos estos temas de reame, ¿no?, en Europa y demás. Pues bueno, es importante, ¿no?, conocer lo que pasó en otros periodos históricos, porque no es nada nuevo, ¿no?, lo que se está planteando de los kits de supervivencia y estas cosas. Ya en la guerra, ¿no?, se daban estos temas. Y bueno, pues digamos que eso también me interesaba incluir en el libro cómo el gobierno republicano, ¿no?, el Consejo Soberano de Asturias y León, preparaba a la población en el caso de los bombardeos. De hecho, ya desde el inicio, ¿no?, de la guerra se construyen refugios en Asturias. Y sobre todo a partir de abril del 37, cuando ya ven eso, que ya están bombardeados sobre Guernica, sobre Durango, o sea, que la cosa iba muy en serio, pues se prepara el Consejo Soberano de Asturias y León, crea una delegación, ¿no?, que se encarga del tema de la construcción de refugios. Y bueno, se construyen refugios en todo el suelo asturiano, ¿no? Vamos, por ejemplo, solo para Gijón se calcula que hubo más de 200 refugios en Gijón. Vamos, en Avilés también decenas y decenas de refugios en casa, refugios en la iglesia, refugios... Incluso, bueno, en el libro aparece, no, por desgracia no he podido entrevistar a gente que sufrió los bombardeos, pero sí que hay un archivo de fuentes orales en Gijón, en el Museo del Pueblo de Asturias, y ahí hay muchos testimonios de gente que te cuenta cómo, por ejemplo, pues se escondían en cuevas, cómo se escondían, por ejemplo, en Gijón, cómo se escondían en las piedras de las playas, ¿no?, en Gijón, ¿no?, para esconderse de los bombardeos de la Legión Cóndor. Te explican, ¿no?, como por ejemplo, pues eso, las sirenas, ¿no?, por ejemplo en Avilés estaban en el Palacio Valdés, había sirenas, y como pues si sonaba una vez no tienes que hacer nada, pero si sonaba 2 veces te tienes que esconder en el refugio. Y esto de las instrucciones de bombardeos aparecía en la prensa. De hecho, esto es de la prensa anarquista del periódico CNT, donde se explicaba lo que hacer en caso de bombardeo, ¿no? Y bueno, en la prensa constantemente aparecían las explicaciones, porque claro, ahora, pues bueno, por desgracia estamos acostumbrados a saber lo que son los bombardeos, en ver que hay bombardeos constantemente en diferentes zonas del mundo, pero claro, en aquella época no se sabía lo que era un bombardeo. De hecho, los testimonios que aparecen que escuchaba y tal, pues la gente flipaba cuando veía un avión, porque claro, eso nunca había visto un avión volar. Y entonces, claro, decían, esa cosa negra que estaba en el cielo, y no sabía muy bien lo que era, ¿no? Entonces, claro, la gente, el gobierno republicano explicaba, ¿no?, hacía esta labor didáctica para proteger a la gente y a la población, y no solo a través de la prensa, sino carteles que el departamento de propaganda colgaba en las ciudades, donde se explicaba qué hacer en caso de un bombardeo. Pues, por ejemplo, eso, no correr hacia el refugio, cerrar el agua y el gas, no mirar hacia arriba quedándote mirando los aviones, porque claro, eso, como decía antes, pues la gente flipaba, ¿no?, al ver un avión. Dejar tu coche, si estás conduciendo un coche, pues dejarlo y irte al refugio. Pues ayudar a la gente mayor. Y estos carteles se pegaban en las ciudades, ¿no?, explicando qué hacer en caso de bombardeo, ¿no? Y se explica muy bien cómo la población pues hacía frente a los bombardeos de la Legión Cóndor y cómo pues se protegía a la población, ¿no? Como explicaba antes, el tema de ese tiempo llano, aparte de las armas y de los aviones, en una guerra para mí yo creo que es importante el tema de la propaganda, ¿no? Cómo pues demonizar al adversario, ¿no? Y cómo pues deshumanizar al adversario para verlo como el mal, ¿no? El mal y demás. Y cómo pues el franquismo lo utilizó muy bien, ¿no? Y bueno, Queipo Llano lo conoceréis muchos, ¿no? Fue uno de los principales militares, ¿no?, sublevados
y demás, como en Sevilla, cuando tomaron Sevilla, pues él puso una radio allí donde daba sus arengas, ¿no? Una arenga muy famosa fue la de hablar de las mujeres republicanas, ¿no? A las que había que violar y demás. Pues Queipo Ollano pues habló de Asturias, y una de las cosas de las que habló fue de Cangas de Onís. Obviamente Cangas de Onís porque tiene importancia por Covadonga, ¿no? La famosa Santina, ¿no? De Covadonga, ¿no? Como capital simbólico, ¿no? Para el nacionalcatolicismo, aunque decir, ¿no? Que la Santina la salvaron los republicanos, ¿no? La llevaron los republicanos de Covadonga a Francia, ¿no? Para que no fuera bombardeado. De hecho, los republicanos se preocuparon mucho, ¿no? de todo ese patrimonio documental, patrimonio histórico, ¿no? Protegerlo. De hecho, en Madrid, por ejemplo, el Museo del Prado, ¿no? También lo protegieron. Y también la Santina, ¿no? En Covadonga pues se la llevaron a Francia. Pero Queipo Ollano culpaba, ¿no? A los republicanos y a los rojos, ¿no? De la destrucción de Cangas de Onís, de la destrucción de Covadonga y demás. Y bueno, pues esa propaganda es muy importante, ¿no? Para entender la guerra y lo que está pasando en la guerra. Bueno, acabada la guerra en Asturias y bueno, acabada la guerra en todo el territorio, el franquismo crea a través del Ministerio de Vivienda, la Dirección de Regiones Devastadas, que era un poco para analizar cuántas ciudades se habían destruido y llevar a cabo las reparaciones, ¿no? De los diferentes pueblos y ciudades republicanos, diferentes ciudades y pueblos que habían sido destruidos en la guerra. En Asturias se calcula que por la acción de la Legión Cóndor y la destrucción, más de 300 pueblos y ciudades republicanas fueron destruidos en más de un 75%, ¿no? O sea que la destrucción fue brutal. Aunque es curioso porque bueno, el fondo de regiones devastadas está en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Y es curioso porque lo que más le preocupaba a los franquistas de reparar era, bueno, curioso no, está claro, ¿no? Las iglesias, ¿no? De hecho, lo que más le destinaban dinero era la recuperación de iglesias, destinaban un montón de dinero también a la recuperación de la cueva de Covadonga, y era lo que más les preocupaba, ¿no? La reconstrucción de las iglesias y demás, y destinaron sobre todo para ello a batallones de trabajadores que, diciéndolo en cristiano, digamos, presos políticos utilizados como trabajo esclavo para reparar las diferentes ciudades y pueblos republicanos destruidos, ¿no? De hecho, esto es una foto de Asturias, de la carretera de Oviedo, donde hay un batallón de trabajadores que es utilizado, ¿no? Para reconstruir Asturias, ¿no? De hecho, la destrucción fue tal, y bueno, también los pocos medios que utilizó el franquismo para reparar el daño causado, que pueblos como Campocaso, Pendones y otros muchos pueblos no fueron completamente, digamos, pusieron en funcionamiento hasta mediados de los años 50, o sea, hasta 10 años finalizada la guerra, pues esos pueblos no se recuperaron en su totalidad, o sea, para que veáis la magnitud de la destrucción que provocó la Legión Cóndor y el ejército franquista, el suelo asturiano. Pero bueno, no solo me interesa hablar de destrucción, de víctimas y tal, sino también de héroes, ¿no? De luchadores, ¿no? De luchadores que hicieron frente a la Legión Cóndor, al ejército franquista, porque también es importante, ¿no? Reivindicar eso, ¿no? Yo cuando hablo del tema de memoria histórica o memoria democrática, como lo queréis llamar, pues a veces creo que, por ejemplo, Cristina García Grande, un héroe, ¿no? Un héroe de la lucha antifascista. Yo creo que a veces pues, nos centramos mucho en lo que fue la represión y es el relato, ¿no? De las víctimas, y para mí también es importante hablar de los resistentes, ¿no? Hablar de los luchadores, ¿no? De cómo, joder, con pocas armas y con poca, ¿no? Con poca munición, con un ejército, mucha de esa gente prácticamente amateur, pues como mucha de esa gente hizo frente durante un año aquí en Asturias al ejército alemán, ¿no? Que se estaba preparando, ¿no? Para luego la Segunda Guerra Mundial, al ejército franquista, y como pues héroes. Celestino Antuña era un militante del Partido Comunista en Braña, que consigue derribar 3 aviones de la Legión Cóndor en Llanes en septiembre del 37, que bueno, que lo condecoran las autoridades republicanas. Y bueno, pues Belarmino Tomás le da una medalla, que Belarmino Tomás era el presidente del Consejo Soberano de Asturias y León, y le da una medalla y le condecora, porque también, claro, en ese momento querían un poco insuflar ánimo, en el momento en que, bueno, ya estaban prácticamente tomando Asturias. Bueno, es Avilés y Gijón cae el 21 de octubre del 37, y bueno, contar que ese día, en un dato muy interesante, 2 chavales adolescentes cogen un fusil en Avilés el 21 de octubre del 37 y consiguen con ese fusil derribar un avión de la Legión Cóndor, y consiguen matar a un piloto de la Legión Cóndor, y ese piloto, el copiloto, tiene que llevar el avión hasta Santander y su compañero muere por ese disparo de fusil.
y es el último muerto de la Legión Cóndor aquí en Asturias. Hubo 8 pilotos de la Legión Cóndor que murieron aquí en territorio asturiano, y el último fue justo el último día de guerra aquí en Asturias, el 21 de octubre del 37. O sea que digamos que la resistencia republicana fue hasta el final de la guerra, y bueno, no es objetivo de esta charla, pero luego hubo resistencia guerrillera, o sea, de hecho el 22 de octubre del 37 ya se crea la primera partida de guerrilleros por José Mata, un socialista, en la sierra, ¿no? O sea, ya desde antes de acabar la guerra, o sea, después de acabar la guerra aquí en Asturias, ya hay partidas de guerrilleros luchando contra la dictadura, ¿no? Y bueno, también me interesaba llevar a cabo ese relato. Bueno, ya voy un poco concluyendo, ya preguntas o lo que queráis hablar ahora y demás. Pero bueno, también lo que aparece un poco en el libro es hablar un poco de la memoria y el olvido sobre este tema, ¿no? Aquí en Asturias. Los franquistas desde el primer momento, ya cuando se acaba la guerra aquí en Asturias, reivindican, ¿no?, la memoria de lo que fue la Legión Cóndor en suelo asturiano. Y un año después de acabada la guerra en Asturias, el 21 de octubre del 38, hacen un homenaje a los pilotos alemanes de la Legión Cóndor que habían luchado en suelo asturiano. De hecho, esta foto es de la Plaza Mayor de Gijón. Es una foto que es una pena que esté así de... Cuando la encontré en el Archivo Municipal de Gijón, pues estaba así, estaba ya, vamos, estaba destruida. Una pena, la verdad, pero es una foto de un homenaje que hacen a pilotos alemanes de la Legión Cóndor en la Plaza Mayor de Gijón. Ese día hacen una fiesta, hacen una conmemoración, hacen una comida, hacen un desfile militar. Y también, bueno, esto es el programa de ese día, el 21 de octubre del 38. Y también colocan una placa en homenaje a un piloto, Willy Sembach, un piloto que murió en Gijón, en Gijón, en una acción militar, el 23 de septiembre del 37. Y esta placa se coloca en el centro del Ayuntamiento de Gijón. Y esta placa no se quita del ayuntamiento hasta el año 63, o sea, hasta casi 30 años acabada la guerra y ya acabada la Segunda Guerra Mundial, y ya que supuestamente no habíamos colaborado con los nazis y todo eso, pues esa placa se mantiene hasta el año 63 en pleno ayuntamiento de Gijón. Y bueno, esa placa, si tenéis interés en verla, está en el archivo municipal de Gijón, que está en la Torre esta del Reloj, que está cerca de ahí de la muralla romana, y ahí la tienen, la placa, para quien la quiera ver. Y bueno, pues ahí ves como los homenajes, ¿no?, que hacía la dictadura franquista, ¿no?, a los pilotos alemanes. De hecho, también hubo una placa, ¿no?, en el Paseo de Begoña, una placa también a 2 pilotos de la Legión Cóndor que murieron en Gijón. Y este monolito no se quitó hasta 1980, o sea, hasta ya, digamos, hasta el primer ayuntamiento democrático que hubo en Gijón. Y de hecho hubo un debate entre un concejal comunista, Luis Felipe Capellín, el consistorio socialista en aquel momento, por ver si quitaban o no la placa. De hecho, el ayuntamiento decía que, bueno, dejar el monolito, pero quitar como la simbología nazi, y bueno, este concejal comunista decía no, quitar el monolito. Finalmente se quitó el monolito y se quitó en 1980, y, o sea, estuvo ahí hasta los 80, ¿no? Pero los homenajes, las fiestas en homenaje a la Legión Cóndor siguieron hasta los años 50, ¿no? De hecho, bueno, la División Azul, ¿no?, que fueron esos voluntarios, ¿no?, entre comillas, ¿no?, falangistas que fueron a luchar con los alemanes, ¿no?, en el frente ruso, pues diferentes organizaciones descombatientes hicieron homenajes a la Legión Cóndor en suelo asturiano. De hecho, eso es una portada de un periódico falangista en el año 50. Y no lo ponen en la portada, pero luego en la noticia del periódico hablan de que hicieron un homenaje en Covadonga a la Legión Cóndor, ¿no? O sea que durante toda la dictadura franquista, los homenajes a la Legión Cóndor, la reivindicación de lo que fue la Legión Cóndor estuvo muy, muy presente, ¿no? Y pues eso, también se siguieron construyendo monolitos, y este monolito estaba en Llanes, en el Mazucu, a 3 pilotos alemanes que murieron en la batalla del Mazucu. Y este monolito, si no me equivoco mal, Jesús me puede luego corregir, se mantuvo hasta 2016 ahí en el Mazucu, ¿no? De hecho, fue gracias a la presión, ¿no?, de asociaciones memorialistas, de familia, de investigadores y tal, que se quitó ese monolito, pero estuvo hasta anteayer prácticamente, ¿no? O sea que digamos que los franquistas han mantenido durante muchos años esta memoria muy viva, ¿no?, de lo que fue la Legión Cóndor, del apoyo de la Legión Cóndor. De hecho, en los años 40, en diferentes revistas que editaba el Ejército del Aire franquista, hablan de la importancia, ¿no?, de la Legión Cóndor en la victoria franquista, la victoria sublevada, ¿no?, en la guerra de España.
Y bueno, pues en los últimos años, ¿no? Sí que, bueno, pues se ha reivindicado, ¿no? Lo que ha sido, ¿no? La lucha antifascista, la lucha del ejército republicano, ¿no? Por acabar con el golpe de Estado del 18 de julio del 36 y por la resistencia, ¿no? Contra el ejército franquista, la represión de la dictadura y también, ¿no? Lo que ocurrió con la Legión Cóndor en Asturias, ¿no? Este monolito, ¿no? Monolito se colocó en el Mazucu y desde hace muchos años, ¿no? Familia y otras asociaciones memorialistas hacen un homenaje en el Mazucu. Asociaciones como la de Cristina García Grande hacen homenajes aquí en Candás. Y bueno, pues los investigadores, yo siempre lo digo, ¿no? Los investigadores tenemos que estar, ¿no? Apoyando las acciones de memoria, apoyando, ¿no? Las reivindicaciones de las víctimas del franquismo, obviamente, ¿no? Con la rigurosidad de las fuentes. Vamos, en el libro aparecen un montón de fuentes documentales del Archivo del Ministerio del Aire, Centro Documental de Memoria Histórica, de Alemania, o sea que el libro tiene un apoyo documental y de fotografías muy importante, pero obviamente sabiendo de qué lado se está, ¿no? Y obviamente, bueno, pues yo creo que es importante no solo la investigación y sacar libros, sino también la divulgación y la reivindicación, ¿no? Bueno, hace unos años, antes lo explicaba Jesús, con el historiador Pablo Martínez Corral, que no lo conocéis, pero bueno, es historiador de Avilés. Pues este libro y bueno, esta investigación empezó con muchas cosas a través de una charla en un bar, tomando unas cervezas. Me dijo Pablo, oye, estaría guay investigar sobre el tema de Legión Cóndor en Asturias, que no hay nada escrito, como antes decía Jesús, y creo que hay cosas en Madrid. Yo aquí estaba, bueno, y sigo viviendo, pero bueno, aquí estaba en Madrid, y digo, bueno, vamos a investigar este tema. Y bueno, pues a raíz de eso fuimos al Archivo del Ministerio del Aire, encontramos fotografías de Legión Cóndor. Y bueno, pues este trabajo ha llevado unos cuantos años, pero bueno, ha salido ya a la luz. Esto es una ruta que hicimos por Avilés, sobre los bombardeos de Legión Cóndor en Avilés, y fue muy interesante. O sea, aquí vemos el interés, ¿no? Que hay por este tema. Charlas como esta con tanta gente pues lo demuestra, ¿no? Que hay un interés, ¿no? Sobre conocer este aspecto de la guerra de España en Asturias, que es muy desconocido. Hay muchos otros episodios que son conocidos, pero este tema de Legión Cóndor no. Mucha gente seguramente eso, antes de entrar en esta charla, sabría Guernica, pero no sabría los bombardeos sobre Turbia, ¿no? Entonces, bueno, pues mi trabajo ha sido ese, ¿no? Sacar esto a la luz, y bueno, pues ahora cualquier pregunta o cuestión que queráis realizar, pues es bienvenida. Y nada, pues para eso aquí estoy, así que nada, muchas gracias. Vale, si alguien quiere hablar y quiere micro, vale. Ahí hay una persona. Yo quería, por continuar lo que decías tú antes, por complementarlo, lo que decía Pablo del monolito de la Legión Cóndor que había en el Mazucu. Es cierto que estuvo ahí, la fecha no la sé, pero seguro que es el 2016, y creo que fue retirada por el Ayuntamiento de Llanes tras muchísimas presiones y muchas quejas porque nadie quería hacerse caso. Yo lo que quería comentar es una anécdota para que veamos a modo de reflexión de cómo se ven las cosas aquí en España y cómo se ven en Alemania. Nosotros desde FAMIR mandamos una queja a la embajada alemana en España diciendo que había ese monolito, que lo consideramos una indignidad, no sé cuánto, y la contestación fue lapidaria, que desconocían totalmente que eso estuviese ahí, que no querían saber nada de ese monolito y que lo consideraban absolutamente indigno. O sea, que se quitase inmediatamente por lo que respecta a ellos. Y a raíz de eso ya fue cuando creo que intervino el Ayuntamiento de Llanes y lo retiró. O sea, debe estar en algún almacén municipal de Llanes o en el jardín de algún acólito de aquella secta. Eso no lo sabremos nunca exactamente. Creo que ven en un museo, ¿no? Me parece. Yo no, eso ya no lo sé. Simplemente esa reflexión de cómo se toman estas cosas aquí y allí. Simplemente. Y respecto al monolito del Mazuco, que sale así con... Todos los años nos aparece vandalizado. La placa hay que reponerla, no dura 2 o 3 semanas desde que se hace el famoso homenaje en septiembre, y el primer año, después de ponerle, nos apareció casi tumbado. O sea, está inclinado, le ves y es la torre de Pisa. De Pisa, perdón. Y lo intentaron tumbar con algún tipo de todoterreno o tractor o algo así, porque había grandes rodadas por ahí, pero no lo consiguieron. O sea, eso ahí resiste. Y nada más, es simplemente complementar esto. Gracias, Pablo, por esa labor de investigación, ¿eh? Vale. Y gracias a Fran. ¿Te puedes levantar? Bueno, sí, a ver. Pero yo quiero discrepar, no sé si discrepar o qué, pero vamos a ver, cuando hablas de que los franquistas, los falangistas, la derecha, sigue manteniendo todo eso, no, quien lo sigue manteniendo
son los gobiernos de izquierdas. Ahora ya. Eso, que lo tengamos claro, que el problema es ese, que la izquierda o los que nos consideramos republicanos seguimos manteniendo ahí por nuestra inacción o lo que sea. Esther, ¿no? Sí, yo quería preguntar a Esther, con el micro, creo. Bueno, No, yo alzo la voz en una Toma. voz potente, nada, no te preocupes. Arrímalo. Hablas de que bombardearon, bueno, Gijón y Avilés, por supuesto. Me llama la atención lo de Campo de Caso, no tanto lo de Cangas de Onís, porque es evidente que fue una falsa bandera, probablemente. Pero, ¿y las cuencas mineras? ¿Qué pasó con ellas? ¿Las minas no las tocaron? Cosa curiosa, ¿verdad? Claro, sí, de hecho, a mí también me parece curioso que no hay prácticamente, no hay casi, o sea, yo lo que tengo aquí, o sea, eso, yo te digo que los expedientes, o sea, los expedientes estos te ponían día por día, ¿no? Donde tiraban bombas, tal, o sea, que igual hay más documentación que igual yo no he encontrado, pero vamos, esto es del propio ejército franquista, o sea, que tenía muy claro dónde bombardeaban. Y vamos, muy pocos bombardeos en las cuencas, muy poco. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema de la fábrica de Trubia, o sea, yo creo que tiene que ver un poco con el tema de no, o sea, de, ¿cómo decirlo? Eso, de que pues cuando tomaron los franquistas Asturias, pues obviamente iban a utilizar las minas, ¿no? De hecho, esto no tiene que ver con el libro, pero bueno, la minería fue militarizada, ¿no? Y de hecho, los mineros, por ejemplo, estaban exentos de hacer el servicio militar, porque fue, digamos, un empleo muy importante para el franquismo, ¿no? En un momento que la dictadura también, ese tema de la autarquía, ¿no? De intentar cerrarse en sí mismos, el carbón era muy importante para la dictadura, ¿no? Y pues yo creo que también por eso no bombardearon sobre las cuencas, porque, o casi ningún bombardeo sobre las cuencas, porque la importancia, ¿no? de la minería para la economía luego, cuando tomaran más, digamos, estudios sublevados, pues les iba a parecer muy importante, ¿no? El mantener las minas, ¿no? Y demás. Y de hecho por eso luego militarizan las minas, los mineros están exentos de hacer el servicio militar. De hecho, porque yo soy más experto en represión franquista, una de las represiones que hacían hacia los mineros era obligar a hacer el servicio militar, ¿no? O sea, una forma de represión, digamos, era obligar a hacer el servicio militar, ¿no? Entonces yo creo que es por eso, ¿no? Que ver con, por ejemplo, eso, ¿por qué no bombardean la fábrica de armas de Trubia? Aunque en principio sí que querían hacerlo, por eso. Porque luego cuando tomaran Asturias, digamos, solo se iban a utilizar esa fábrica. Y respecto a que decía la compañera, estoy de acuerdo, o sea, vamos, de hecho yo creo que también el problema que tenemos muchas veces es ciertos gobiernos de izquierdas, la tibieza que ha habido, ¿no? con estos temas. De hecho, joder, llevamos 40 años de democracia entre comillas, si queréis llamarlo, y ha habido muchos gobiernos de la izquierda y para mí las leyes de memoria han sido muy insuficientes. Yo, por ejemplo, mira, para hablar del tema de archivos, ¿no? La cuestión de archivos, que es lo que más conozco, ¿no? Y tal, tenemos una ley de secretos oficiales que es franquista, o sea, es una ley, o sea, no digo franquista de que sea, sino que es una ley que se hizo en el año 68, o sea, una ley que no pone límites a los secretos oficiales. De hecho, ha habido varios intentos de hacer una reforma y tal, pero no pone límites a los secretos. De hecho, como anécdota, un colega mío que estudia temas del siglo XIX me contó que como había un documento que ponía secreto, no se lo dejaron ver. Y era una cosa del siglo XIX, de la guerra de Cuba, hace unos años, ¿eh? Ahora es verdad que porque esa ley eso, es del año 68, sí que han, como que no se aplique con retroactividad esa ley, o sea, que no se aplique a cosas anteriores al 68, pero eso, tenemos una ley franquista, año 68. Y luego una ley de patrimonio histórico también que impide consultar documentos de personas que sigan vivas o murieron hace menos de 25 años, documentos policiales. De hecho, antes lo hablaba con los compañeros, estoy haciendo un libro sobre Claudio Ramos Tejedor, que fue el jefe de la Brigada Político-Social aquí en Asturias. Y pues para pedir su expediente tenía que esperar a 25 años de la muerte de él, que fue en 2022, sí, 2022 porque murió en 97. Y pedí su expediente y no me llegó hasta finales del año pasado, o sea, 2 años tardé en poder consultar su expediente completo. O sea, que tenemos una dificultad de acceso a las fuentes documentales. De hecho, para este libro, pues eso, me tuve que patear Salamanca, Ávila, o sea, hay una dispersión de las fuentes brutales, ¿no? Luego, por ejemplo, con el tema de, por ejemplo, para conocer la represión en la posguerra aquí en Asturias, una de las principales fuentes documentales es en Ferrol. Y joder, como ahora tenemos medios para digitalizar esos archivos y que tampoco cuesta mucho dinero, ¿sabes? Digitalizar las fuentes documentales, ¿no? Y que se trasladarán aquí a Asturias, ¿no?
Claro, pues y en eso pues muchos gobiernos no han hecho prácticamente nada. Y para mí, para saber la verdad, es muy importante, ¿no? Y luego en otros muchos. Roque. Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Mira, me llama la atención de que cuando te referiste al golpe de Estado del 36 y la posterior represión, no la llamaste guerra civil, aunque no he dicho esto, sino guerra de España. Y yo estoy de acuerdo contigo con esa denominación. Realmente no fue una guerra civil por varias razones. Uno de los bandos era claramente militar, con lo cual había una descompensación. El otro era un gobierno republicano legítimo, tenía su ejército, pero sobre todo había mucha sociedad civil, ¿no? Es peor lo que yo ya empiezo a tener una edad. Recuerdo una biblioteca de mi colegio que le llamaban la Cruzada Nacional. No sé si lo habéis oído todos alguna vez, y eso ya me parecía, vamos, una locura. Hasta yo me daba cuenta con 14 o 15 años de que no podía ser una cruzada, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que animo es a que evitemos la denominación guerra civil, porque iguala a las dos bandas la equidistancia que se llama, ¿no? Eran todos iguales. Entonces yo creo que no fue así, sino que fue una guerra en España, por llamarle algo, pero fue un golpe de Estado, y entonces la denominación de guerra de España, bueno, pues llevo tiempo pensando que yo pues la he utilizado alguna vez, pero bueno, animo a que dejemos de llamarle guerra civil, por lo menos, que no lo es. Sí, un par de... Sí, con lo... Gracias. Arriba el micro. Debe ser la primera vez de mi vida que cojo un micro y cogí muy bien, sí. Sí, hay un debate en el ámbito de las asociaciones de memoria sobre la denominación de la guerra, ¿no? Y algunos sostenemos, como dice Roque, que no hay una guerra civil, fue la guerra de la República contra el fascismo, porque en realidad el ejército sublevado estaba apoyado por los nazis y por los fascistas italianos. Claro, luego cada uno lo pilló la guerra donde lo pilló, pero el origen de la guerra fue la República, que era una república legal y democrática, contra el fascismo. Y una de las cosas que me llama la atención de la exposición que hiciste sobre el libro, los bombardeos de la Legión Cóndor tenían objetivos muy concretos que tenían que ver con, digamos, con los núcleos que ellos consideran importantes de resistencia republicana. En Carreño hubo un campo de aviación republicano, en el Valle de Carreño, y sin embargo no hay ninguna referencia sobre que haya podido ser bombardeado, o porque no, a lo mejor porque no fue considerado como una instalación estratégica. Por lo que nosotros sabemos, que sabemos poco, bastante menos que tú, o casi nada comparado contigo, desde ese campo de aviación republicano parece que bombardeaban el avance de las tropas que venían de la zona de Galicia, avanzando las tropas de sublevaes, los sediciosos fascistas, avanzando hacia Asturias, ¿no? Y que tenían como misión frenar ese avance. Por eso digo que me extraña que no haya una referencia en esa campaña militar de la Legión Cóndor con respecto a Carreño. Bueno, respondo. Sobre el tema de guerra civil, guerra de España, es un debate que llevamos bastante tiempo dándose, no solo en el ámbito de las asociaciones memorialistas, sino entre los historiadores, ¿no? De hecho, realmente, siempre se habló de guerra civil, de hecho es un término que se utilizó mucho los hispanistas ingleses, los historiadores ingleses, ¿no? Por Preston, Thomas, que fueron, es verdad que fueron los primeros en como hacer trabajos de investigación, ¿no? Y fueron ellos más los que hablan de guerra civil, ¿no? De hecho, realmente, por ejemplo, mucha gente del exilio y tal habla de guerra de España, no habla tanto de guerra civil, ¿no? Claro, yo siempre he utilizado, y muchos historiadores siempre han utilizado guerra civil, pero claro, ¿por qué guerra civil no? Primero, lo que habéis dicho, ¿no? Que obviamente, ¿no? Aquí hubo un golpe de Estado, ¿no? Que no hay que obviarlo, el 18 de julio del 36, ¿no? De parte del ejército, ¿no? Contra la República. Luego del otro lado, ¿no? El republicano, digamos, pues muchas eran milicias obreras, la sociedad civil, como habéis dicho.
Luego, obviamente, como antes dije, ¿no? Hay que poner en contexto internacional, ¿no? La guerra. O sea, porque eso, aquí la guerra, pues los nazis, los fascistas, como hemos visto aquí, ¿no? Dieron un gran apoyo, ¿no? a las tropas sublevadas, y no solo fue un apoyo altruista, sino que fue un apoyo para probar las armas luego para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, la guerra acaba en abril del 39 y en pocos meses después, en septiembre del 39, empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y digamos que hay que entenderlo en ese contexto. De hecho, todo lo que está pasando, por ejemplo, con Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania no se entendería sin todo el contexto internacional, ¿no? Entonces no podemos separar la guerra de España en ese contexto internacional de auge del fascismo y demás, ¿no? Y eso obviamente, claro, porque por ejemplo cuando hay gente que incluso sin ninguna intención habla de bando nacional, ¿no? Y cuando dicen eso digo, no se dice bando nacional, no se puede decir bando nacional. Incluso lo de bandos también, lo de bandos hay que discutirlo, porque como bien habéis dicho, ¿no? Fue un golpe de Estado, ¿no? Contra un gobierno legítimo. Entonces hablar de bandos, claro, es que el tema de la guerra civil también eso, la guerra entre hermanos y todo este rollo, ¿no? Que nos han vendido, ¿no? Esta película, ¿no? Que obviamente es una falsedad. Y yo, pues eso, es verdad que el libro yo creo que pone guerra civil, pero es un debate que he tenido en los últimos tiempos, ¿no? Y es muy importante la terminología también, ¿no? Y los significados. Y sobre el aeródromo de Carreño sí que hay algunos bombardeos, y de hecho incluso eso, en el libro aparece, el 4 de octubre del 37, si no me equivoco, la Legión Cóndor hace un análisis sobre todos los aeródromos republicanos que había y demás, y hablan de Carreño, el de Colunga, hablan de varios aeródromos. Y sí que hay un bombardeo, no hay muchos, pero hay un bombardeo sobre el aeródromo de Carreño, sí. Hay algún bombardeo, sí. O sea que sí que les parecía importante, ¿no? Y hay una foto del aeródromo de Colunga, que bueno, sí. Llévate el micro, Paco. Sí, simplemente. Muy buenas. No, yo quería hacerte una pregunta más técnica. Hables del tema de la División Cóndor y quería ver si había alguna vinculación, estoy hablando ahora de memoria, pero creo que el primer bombardeo la aeronáutica italiana sobre Gijón el 14 de agosto del 36. ¿Hubo alguna sincronía? Sé que en el puente aéreo con África sí que la hubo. ¿Hubo alguna sincronía entre el trabajo de la División Cóndor y el trabajo no menor, que hubo también un gran trabajo de la aeronáutica italiana? En Asturias te refieres, ¿no? Sí. Creo que había alguien que iba a preguntar por ahí, ¿no? Sí. Bueno, quería comentar que en Candás sí hubo un bombardeo, ¿no? En Candás el año 37 se bombardeó el edificio del Ayuntamiento Viejo, que conocemos como edificio del Ayuntamiento Viejo, y ahí murió una chica que pasaba por la calle Santolaya, ¿cómo se llama? Que se apellidaba Rodríguez, ¿no? Ese edificio quedó destruido y estuvo destruido ahí hasta el año 58, que inauguré lo que hoy conocemos, ese edificio. Se llamaba Choni Rodríguez, una chica no sé si de 12 años, 13 años, pero que andaba si tiraron una bomba, no sé si uno o dos, pero bueno, el edificio que conocemos, el edificio viejo del Ayuntamiento, estuvo desde el año 37 hasta el año 59, que lo inauguraron, destruido. Y durante ese periodo el Ayuntamiento de Carreño estuvo en una casona de indianos que estaba en el Parque Maestra Antuña. Y el refugio que se usaba en Candás era el túnel que comunica Candás con Perlora, se usaba como refugio. Cuando en Candás tocaban las sirenas, bueno, la gente, caminito de Santa Rúa, subían una pequeña loma que había allí y se metían en el túnel. Hubo un caso muy curioso, que es que la chica que murió, que quedó destrozada, una tía la recogió, fue con una caja de zinc que trajo del cementerio y la recogió. A esa señora la condenaron a muerte decían que había sacado unos restos que estaban en el cementerio, profanar una tumba, coger una caja de zinc y coger los restos de su sobrina que estaban ahí en la calle Santoña. Esta mujer luego le conmutaron la pena de muerte y pasó bastante tiempo en el penal de Santoña. Es un poco, toda esta documentación, todo esto que acabo de decir,
está la fecha de defunción de la chica, pero bueno, no está documentado, y todo oral, ¿no? Pero siempre fue el hecho, y el hecho es que el Ayuntamiento de Carreña aparecen fotos donde hay una serie de agujeros que por donde jugó las bombas. Sí, al hilo de estas preguntas técnicas sobre la Legión Cóndor. La Legión Cóndor estaba operada exclusivamente por alemanes. Las brigadas internacionales estaban compuestas por voluntarios internacionales y también por, básicamente, soldados milicianos españoles, ¿no? Estaban operadas, quiero decir, pilotadas, y además los mecánicos, mantenimiento, todo esto eran exclusivamente alemanes. Y por tanto tenían cierta autonomía de funcionamiento en las misiones. Yo he interpretado toda la vida que no tenían autonomía de funcionamiento, es decir, que estaban bajo un mando único, que tuvieran cierta capacidad de funcionamiento, pero como no lo tengo muy claro, te lo... La otra cosa que quería comentar, que no está muy al hilo, pero sí al de la terminología, es que a veces me resulta un poco chocante el solapamiento entre la memoria histórica y la historia. Tú has hecho un libro de historia, no es un libro de memoria histórica. Entonces, incluso nuestra terminología a veces la venimos a confundir. La memoria histórica es una operación política de restitución, de reparación y mal hecha. Y la historia es otra cosa, la historia es el fundamento, por ejemplo, de la historia oral, lo que acaba de comentar el compañero, ¿no? Entonces creo que es importante a veces establecer que lo que estamos intentando reconstruir como hechos que están sin reconstruir históricamente, porque no ha habido ni siquiera fondos para hacerlo, y luego la operación política pendiente de todo este tiempo, la reparación, restitución. La restitución no va a suceder nunca, al parecer, ¿no? Al menos la reparación, la reubicación, la recogida de los restos humanos que están todavía son cosas diferentes. No sé si alguien más, o si no respondo ya acabamos, ¿o qué? A ver. Ya la última, también una curiosidad, más que nada. Me llamó mucho la atención la foto que pusiste de Pendones, un pueblo del concello de Caso tan pequeño y con tan poco valor estratégico y totalmente arrasado. O sea, ¿a qué obedecía? O sí que obedecía algo el bombardeo de un pueblo como Pendones, ¿no? Sí, a mí también me llamó mucho la atención. Bueno, respondo. Sobre el tema que comentaba de la vinculación de la aviación alemana e italiana, lo que decía antes de los bombardeos, ¿no? De agosto antes hablaba, ¿no? Del verano del 36, que también bombardan con el Almirante Cervera, ¿no? Con un barco, ¿no? Sobre Gijón. Es el primer bombardeo que hay. Y sí que hay alguna participación italiana en Asturias. Hablo del caso asturiano, no, otros casos no conozco tanto. Por ejemplo, en Barcelona la aviación italiana tiene una importancia fundamental, ¿no? Son los bombardeos sobre Barcelona. Pero aquí no tanto, no, sobre todo la Legión Cóndor. O sea, hay algunos bombardeos de la aviación italiana, perdón, pero sobre todo la Legión Cóndor. Y yendo al hilo de lo que decías de los alemanes, hubo algunos pilotos españoles que sí que utilizaron aviones alemanes durante la guerra de España. Sí que hubo algunos pilotos españoles. De hecho, cuando toman el aeródromo de Navia, los sublevados toman el aeródromo de Navia, la mayoría de los que dirigen ese aeródromo eran españoles, no eran alemanes. Y yendo un poco a lo que decía sobre la vinculación, no sé si sobre los españoles conocían o no, yo te voy a hablar del caso asturiano, no del caso vasco o de otros casos, ¿no? Como el tema de Guernica, ¿no? Que hay mucho debate. En el libro aparecen, ¿no? Diferentes cartas, ¿no? De tanto autoridades italianas como alemanas hablando de Asturias, ¿no? De los objetivos a tomar, ¿no? De lo que querían bombardear, de la importancia, ¿no? De tomar Asturias, de tomar todo el frente norte. Y estaba claro, ¿no? Que la principal ayuda alemana, ¿no? Sobre todo es de la aviación. Entonces cuando hablan, ¿no? Del tema de tomar Asturias, el tema de tomar la zona norte, está claro que es con la aviación, ¿no? Y obviamente los franquistas igual no conocían todos los bombardeos, ¿no? Claro, es que aquí en suelo español son los primeros bombardeos sobre población civil, ¿no? Que hay, ¿no? Era algo prácticamente inédito. Entonces, claro, yo creo que los franquistas se vieron sorprendidos. Yo creo que muchas veces dejaron actuar, dejaron hacer, está claro. De hecho tú lo ves, ¿no? Como pues toda la destrucción de Cangas d'Onís, de Campo Caso, lo vendían como si hubieran sido los rojos, ¿no? Bueno, todavía, ¿no? Como si hubieran sido los vinos bolcheviques, ¿no? Y realmente, pues obviamente, aunque igual no conocían todos los bombardeos que hacía la Legión Cóndor,
pero sí que dejaban hacer y justificaban, ¿no? que se hiciera, ¿no? Y que lo veían como un mal menor, en plan, bueno, bombardean ciudades a civiles, pero a nosotros nos sirve para ganar la guerra, ¿no? Y yo creo que muchos de esos bombardeos sí que los conocían, ¿no? Y sí que dejaban actuar. Obviamente no vienen 110 aviones a actuar sobre el suelo asturiano sin que los franquistas no lo sepan, ¿no? De hecho, eso, la fotografía que antes que enseñaba Franco con lo de los jefes de la Legión Cóndor demuestra que hay una complicidad, ¿no? Que hay una cierta complicidad y que, bueno, yo te hablo del caso asturiano, ¿eh? Yo creo que sí que en muchas ocasiones sí que había un plan preconcebido y en otras ocasiones dejaron actuar y vamos. Y de hecho es que claro, cuando bombardearon a saco Asturias, que es en agosto y octubre del 37, ya había pasado Guernica, ya había pasado Durango. O sea, les digo que los franquistas sabían lo que hacía la Legión Cóndor, ¿no? Y les dejaron actuar con total impunidad, ¿no? Y lo que hablaba el compañero antes de lo de Candás, es una pena, ¿no? Que claro, muchas de estas historias que tenemos, de pues eso, de gente que esconde en los túneles, de las víctimas que había, que muchas de estas cosas las sabemos por la memoria oral, ¿no? Porque fuentes documentales, lo que os digo, ¿no? Alemania fueron arrasadas, salvo las fotografías que os enseñé, y hay otras fuentes documentales que han desaparecido, ¿no? Y cosas que tenemos que recurrir al testimonio oral. Obviamente el testimonio oral tú tienes que corroborar con fuentes documentales, ¿no? Con fuentes de archivo, y eso en el libro hay un montón, fuentes documentales. Pero eso, yo lo que he querido es eso, recuperar muchas de esas historias, ¿no? Que estaban en la memoria oral, en la memoria de la gente, recuperarlas y traerlas a la investigación y traerlas a la divulgación y traerlas en formato de libro, ¿no? Porque es importante, ¿no? Y porque eso, mucha gente no sabría que había bombardeos sobre Trubia, ¿no? Y bueno, pues hoy lo sabe. Y yo creo que es importante. Y sobre el tema que estabas hablando, ¿no? De memoria histórica, de memoria democrática. De hecho, es verdad que suelo hablar de memoria democrática, porque eso, hay mucho debate, ¿no? Sobre qué es memoria, qué es historia. Yo creo que, vamos, obviamente, ¿no? Los historiadores tenemos que ir a las fuentes. Yo soy una rata de archivo. Soy de los que van al archivo, porque hay otros historiadores que, bueno, hace muchos años que no hemos pisado un archivo. Pero yo soy de ir al archivo, de empaparme de las fuentes documentales, de las fuentes orales, de ir a donde sea, ¿no? Engañar a familiares incluso, ¿no? Para ir a Ferrol o a otros sitios. Sí, a mi padre. O sea, digo que, vamos, yo me empapo, ¿no? Pero sí que creo que... Yo creo que los historiadores, ¿no? Tenemos que tener una vinculación muy importante con la sociedad civil. Estamos en la sociedad... yo le debo mucho, ¿no? A la escuela pública, a la educación pública para poder estudiar, y bueno, yo creo que las investigaciones tienen que revertir la sociedad, ¿no? Y que no tienen que quedarse en la academia o en las universidades, sino que tienen que conocer a la gente, ¿no? Porque yo creo que viendo cosas como la que está viendo aquí, ¿no? De tanta gente que hay, o las charlas que daban en Avilés o en Gijón, yo creo que hay un interés, ¿no? Por saber lo que pasó en la guerra, lo que pasó en la represión. Pero obviamente hay que contarlo de una forma amena y obviamente hay que traerlo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente incluso prefiero el término de memoria democrática, ¿no? Porque eso, hay como cierto debate, ¿no? Sobre el tema del término memoria histórica. Pero eso, yo creo que los historiadores tenemos que estar vinculados a la sociedad civil, a la sociedad de memoria, y obviamente, pues, es que me hace gracia, ¿no? Cuando habla, yo soy objetivo, yo soy imparcial, es como, bueno, y luego estás en el Partido Popular o en FAES, ¿no? O estás dando charlas para... Es como... Yo creo que hay que ser honesto, hay que ser honesto, decir de dónde vienes, decir quién eres, porque la gente te va a creer más, yo creo. Y obviamente ser honesto con las fuentes que encuentras. Si una fuente rebate lo que tú pensabas, pues no decir, la obvio y ya está, sino ser honesto, ¿no? Y decir, pues oye, esto pues obviamente no es como yo pensaba. Pero cuando tú estudias una cosa, haces un objeto de estudio de una cosa, es porque tú tienes un pensamiento previo. Yo, ¿por qué estudio esto? ¿Por qué estudio el movimiento obrero? ¿Por qué estudio tal? Porque tengo unas ideas. Otra gente estudia, yo qué sé, los reyes, o tal, porque tienen otras ideas. Entonces, bueno, pues obviamente no soy, ¿cómo decirlo? No soy el hombre más, o sea, objetivo, no, ¿cómo decirlo? Tengo mis ideas, es más imparcial. Es imparcial, pero es que nadie es imparcial del todo, nadie es imparcial, y quien te diga que es imparcial del todo te miente y te la va a meter por doblada. Entonces, bueno, yo soy honesto con las fuentes, yo sí soy honesto con las fuentes, con lo que encuentro, y yo creo que es lo fundamental, soy honesto con las fuentes documentales, pero obviamente sabiendo para qué quieres transmitir ese conocimiento, ¿no? A la sociedad. Y ya está ya. Pues bueno, claro, sí, última pregunta. Una última cosa que quería comentar un poco. Nunca hablaste de que hubiese una oposición
a los ataques estos, a los bombardeos, en algún momento que encontraste que se hubiese producido alguna batalla aérea en suelo asturiano, por ejemplo, o que, o información sobre bajas de aviones durante estas campañas que hacían ellos, no solamente lanzaban bombas, sino también tenían alguna posición, ¿no? Que imagino que, entonces un poco que nos cuentes un poco esta parte, ¿no? Que la parte, porque parece que la parte más triste es las bombas que tiraban, pero que alguna vez, no sé, las tropas leales que harían algo contra ellos y algún avión tirarían y algún avión... Sí, al no del caso de Cinestino Antuña, es verdad que no hubo muchas batallas aéreas, hubo el Mazuku. Claro, es que a ver, realmente el ejército, o sea, lo que era el ejército español antes de la guerra de España, realmente la aviación era una cosa mínima. De hecho, realmente lo que actuaron, por ejemplo, aquí fueron aviones soviéticos, los famosos Rata, ¿no? Que lucharon en la batalla del Mazuku, hubo varios enfrentamientos. De hecho, en la batalla del Mazuku tiran 3 aviones que mueren estos 3 soldados, que antes salía el monolito. Luego es el caso de Cinestino Antuña. Sobre todo eso, la batalla del Mazuku fue donde actuó esta aviación soviética, pero no hay muchos casos de resistencia a lo que es batallas aéreas. Lo que sí que hubo fue resistencia por parte de soldados, como es el caso antes que hablaba de Celestino Antuña, de este hombre, y lo que hablaba antes, que eso, no solo me interesa los daños y las víctimas, sino que me interesa también la resistencia que hubo y de cómo, pues eso, en la batalla de Mazuku, donde participaron 70 aviones de la Legión Cóndor y hubo miles y miles de soldados del ejército franquista, hubo una resistencia de más de 10 días, ¿no? Por parte del ejército republicano. En ese momento es verdad que era el ejército ya popular y ya había una mayor preparación por parte del ejército republicano y también eso, los aviones soviéticos. Y digamos que ahí tuvo un apoyo fundamental, ¿no? Y ahí sí hubo batallas aéreas. Pero eso, hubo eso, 7 soldados de la Legión Cóndor que murieron en un suelo asturiano y murieron por acciones de tanto gente que los tiró y demás, los aviones, o acciones de estos Rata, famosos aviones soviéticos que lucharon en la batalla del Mazuku. Bueno, yo creo que bien, ¿no? Vale, y una hora muy guapa para cortar, si vos parece. Sí, maravilloso. Y nada, 3 cosas para cerrar. Bueno, la primera, desde la espontaneidad, matizando o macizando lo que dijo la compañera en primer lugar, y ya que si en este país tenemos una monarquía que juró los principios del movimiento franquista, y gracias al PSOE, eso que no nos quepa duda. Otra cosa, este fue un acto, bueno, muy prestoso, gracias por la asistencia, gracias Pablo por la participación. Ahora que cuando terminemos y cerremos vamos a poner ahí unos meses, siempre ponemos un pincheo y tal, invitamos vos a que vos quedéis, a que piquéis algo y continuamos con el alderique en torno a una birra, un vino, un agua o lo que vos apetezca, ¿vale? Otra cosa, hay varias. A nosotros y a nosotres gustanos siempre agradecer a los invitados su esfuerzo y su paciencia por darnos aquí una exposición guapa. Siempre. No lo pon, pero son de cantar. Un obsequio de Inés Marín. Muchas gracias. Para que tengas un recuerdo. Gracias y mucha salud. Bueno, y si queréis el libro... Hay libros para comprar.